Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Buenas. Estoy buscando libros de literatura de terror. Si es alguno de editorial local, mejor. Ah, ¿qué? ¿Es para tu hijo? Capaz tu sobrino, no sé. A ver, déjame ver. Algo debo tener. No, es para mi señora. Sí, es que, viste, terror. Mirá que a mí me encantan todos los géneros, pero en particular este es como... Le propongo que lea Horacio Quiroga. Entonces, ¿tienen o no tienen? Me enteré que Primario Ediciones acaba de publicar uno. Ah, bueno, me fijo en ¿y esos quiénes son? Bueno, no se preocupe. Mejor me voy a otra librería. O mejor dicho, a una librería. Año 2020, 2 pibes, 2 muchachotes de Comodoro Rivadavia, Agustín Uberti y Santiago Kamerbeck deciden armar una editorial. Ellos son artistas, ilustradores, dibujantes, como quieran llamarse, escritores, y armaron Primario Editorial. Y hoy estoy con Santiago Kamerbeck. Bienvenido, Santiago, al podcast ¿Cuál es tu gracia? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo Buenos estás? días, buenas tardes. Buenas noches. Santiago, ¿por qué se les ocurrió, así como quien dice, hagamos un asado, hacer una editorial? Nosotros veníamos de otro proyecto previo, que era La Ripio, que fue una revista de historietas que salieron 4 números, que anteriormente trabajamos con Emiliano Gunkel. Y cuando se disolvió el proyecto, nosotros queríamos seguir trabajando. Eso no funcionó, pero bueno, queríamos ver por dónde seguir. Y se nos ocurrió, bueno, ¿cómo seguir? Bueno, vamos por lo nuestro. Nuestra idea siempre fue contar historias de una manera a través del texto, a través de lo gráfico. Diferentes lenguajes. A través de diferentes lenguajes, exactamente. Y bueno, nuestra primera, aprovechando la pandemia, mal que nos pese, nos vino como un anillo al dedo porque nos dio el tiempo suficiente para poder terminar el primer libro. La primera publicación que publicaron a través de Primario Ediciones. Exactamente. Pero ¿por qué ustedes decidieron hacer una editorial? Porque tener una editorial es todo una cosa, o sea. Es un proyecto de autoedición. Ustedes publican lo que se les da la gana. Exactamente. A ver, decilo. Y además, en cierta manera, la idea es decir, bueno, nosotros tenemos este proyecto y no dependemos de nadie más para hacerlo. No tenemos que ir a pedir nada, no tenemos que ir a hablar con nadie, no tenemos que, o sea, no hay filtros. No hay filtros y lo hacemos de la manera en la que queremos y como queremos. Bien. Y ustedes, te interrumpo, a mí me gusta interrumpir. Ustedes, ¿qué estilo de narrativa tienen? O sea, ¿qué género? Bien, Contémosles. Eso es un pequeño problema porque ha sido una cuestión con la que hemos discutido mucho. Es una editorial que se dedica sobre todo a la fantasía. Podríamos decir que todo lo que hacemos es de tipo fantástico, más volcado hacia el lado del terror sobrenatural. El primer libro fue un grimorio de santos del apocalipsis. ¿Qué es grimorio? Es un tipo de libro, es un libro de, digamos, un libro de conocimiento arcano. Bien. De conocimiento sobrenatural. Te voy a tener que preguntar muchas cosas porque... Está bien. Y la idea era, bueno, si estuviésemos en el apocalipsis, ¿a quién le rezarías? Y agarramos un montón de personajes de cine del apocalipsis, ¿sí? Todo lo que es el universo de Mad Max, Terminator, Resident Evil, todo, películas que por lo general caen en lo mismo, y los transformamos en santos. Les dimos, redibujamos a todos estos personajes de acuerdo
acuerdo a lo que es la estética de la santería, de las famosas estampitas, con el nombre. Ustedes son un par de muchachones locos. Podría ser, puede ser. Y le agarramos partes de las películas y las reescribimos en forma como si fuesen pasajes bíblicos. ¿Qué son versiones? ¿Cómo Claro, versiones? es una reversión. Una Como reversión. por ahí puede ser como para un cierto nicho, pero en cierta manera es algo que nos gusta. Y también tiene que ver con el hecho de que somos millennials y los millennials tenemos el problema de la nostalgia. Tiene mucho No solo que los ver con millennials, eso. yo ya no soy millennials pero- y también... Pero sí, es una cuestión de que por lo general los millennials estamos como muy centrados en eso. Sí, es como la nostalgia de lo que era y uy, copado. Pero al mismo Y tiempo... ustedes los reviven ahí, con otra versión. Claro, porque también lo cierto es que a veces volver a ciertos elementos del pasado es como que no sobrevive en el paso, no sobrevive en el Bien, paso. entonces por eso ustedes se allanan el camino, porque pregunta, ¿qué dificultades les presentarían otras editoriales en relación a publicar estos contenidos de ustedes? Creo que más allá de esas dificultades tiene que ver con la posibilidad. Hace un buen par de años que ya se viene gestando la posibilidad tanto para productores pequeños como para grandes, digamos para creadores, se viene gestando la posibilidad de La autogestión. de la autogestión. ¿Cuál es el tema? Si uno va a una editorial, muchas veces tiene que ver con la suerte, tiene que ver con los contactos. ¿Cómo llegás a esta editorial para publicar una historieta? Y, a ver, sin señalar a nadie, por ahí tenés que ser amigo de alguien. Por ahí tenés que tener un contacto, por ahí tenés que vivir en el lugar. Que este es el gran ¿Dónde tema. está Dios? ¿Dónde está Dios? En Buenos Aires. En Buenos Aires se publica absolutamente todo. Tanto en editorial como dentro de la autogestión. Y el tema es que es ese. Hay que estar en Buenos Aires, Bueno, hay que cada estar en uno tiene Rosario. su hay que Dios, estar entonces, claro. acá, Y bien. el tema, bueno, buen punto. Es como que hay que crearse un Dios propio. Porque también es cierto que, bueno, si no, ¿cómo? Tengo que esperar a que alguien La suerte me llame ilumine. o tocar puertas y que nadie responda nunca. Y no, listo, hay que usar la energía en otra cosa. Claro, La energía claro. de ustedes está en lo creativo. Porque además punto. justamente está la posibilidad. Si no estuviera la posibilidad sería otra cosa, pero no, tenemos el conocimiento para usar los programas de edición, tenemos el conocimiento para escribir, tenemos el conocimiento para ilustrar, tenemos la capacidad de poder llevar este proyecto a cabo, bueno. Y listo. ustedes son multitask, entonces, menos imprimir, que lo deben hacer en otro lado. Exactamente, mandamos imprenta. ¿Y cómo hacen esta tarea multitask? ¿A veces no se les empantanan las neuronas? No, son... Sí. Es un problema porque primero tenemos un montón de proyectos, tenemos más proyectos de los que podemos Que llevar a cerebros cabo. andantes. Claro. A veces cuesta centrarse en decir, bueno, a ver, vamos a dedicarnos a este y ahora a este y después a este, porque uno de los problemas que tenemos cuando nos juntamos con Agustín es, che, tengo esta idea y tengo esta otra, y esta idea que teníamos la podemos hacer así, asá, y ahora le podemos dar una Alguien vuelta. que les ponga un freno. Claro, ese es el problema de la autoedición, es que a veces ser editor no es lo nuestro. ¿Y cuántos libros llevan publicados del 2020 en Primario Ediciones? De momento tenemos 6 publicaciones. Bien. ¿Y cuántas tiradas tienen? Hacemos tiradas pequeñas, hacemos tiradas de 100 ejemplares, por lo general. Tenemos... los primeros 3 libros fueron 100 y los 3 que siguieron tenemos 50. Y vamos viendo porque el tema del papel se ha ido por las nubes. Las imprentas ya nos han empezado a decir, ahora te tiro un precio, la semana que viene no sé, fíjate qué onda, no sé, no nos responden a veces los mails, es una cuestión que tenemos que ir viendo. En cualquier momento se ponen una imprenta. Lo hemos pensado, el tema es que igual no sabemos si la podríamos mantener. Bien, está bien. Ustedes tienen un público cautivo. Hay gente que nos sigue, que en cuanto publicamos que tenemos un nuevo libro, ya se comunica con nosotros. Sí, es complejo porque es al mismo tiempo hay que encontrar un público. Claro, porque Encontrar un público. ustedes tienen algunos seguidores y yo creo que ustedes como libreros, por decirlo de alguna manera, ustedes tienen una responsabilidad, porque ustedes no solamente generan un contenido, sino que también, no sé si la quieren asumir o no, pero de poder traspasar el lugar que ustedes tienen de trabajo y divulgar, difundir, hacer un intercambio, Sí, traspasar la vidriera o la pantalla. por decirlo. Nosotros, por ejemplo, nos encargamos de vender los libros. O sea, mercadeo. tenemos 2 lugares
en los que se venden nuestros libros. El local de historietas Phantom Comics, de los hermanos Weiss, ahí en la galería del Coliseo, y Curiosity Shop, que es el emprendimiento del ex, un amigo, que es también el organizador de Banzai. Estamos todos conectados. Nosotros nos conocimos con Agustín justamente, nos conocimos en este evento. ¿Y participan en actividades, otras actividades en donde se pueda, una feria del libro aparte, ¿no? Pero ¿hay otras actividades en la ciudad que convoque este tipo de literatura? Hemos participado en varios encuentros. Estuvimos, por ejemplo, ahora en Cultura Jugona. Cultura Jugona, que organizó Emiliano Bunker. Exactamente, que fue este encuentro que a mí me parece muy innovador, que está muy bueno, de juegos de mesa. Propios y otros juegos. Bueno, justamente ahí estuvimos... Traspasando vidrieras. Estuvimos traspasando vidrieras, pero además estuvimos presentando otro proyecto que todavía no lo terminamos, pero lo estamos preparando, que es básicamente un juego de rol en solitario en el que nosotros preparamos las reglas y vos simplemente te sentás con un cuaderno, un par de dados, un mapa y jugás una historia, haces tu propia historia como un sobreviviente, justamente hablando de nuestra identidad narrativa. Sos un superviviente de un apocalipsis zombie, tenés que salir de Comodoro Rivadavia. Pero bueno, de momento está en etapa de testeo, lo estamos probando y viendo qué cambiar, qué desarrollar y eso. ¿Publican solo libros de ustedes o hasta ahora no ha llegado nadie más a golpearle la puertita? Publicamos libros solamente nuestros, pero tenemos un par de proyectos que están en desarrollo. Nuestra idea es que la editorial no solo nos sirva a nosotros, sino que también sea un medio para dibujantes, ilustradores o narradores emergentes que quieran publicar. Que si no tendrían dónde ir. Que no tendrían dónde ir, o por ahí que, por ejemplo, tenemos dos proyectos, o sea que por ejemplo, son personas que por ahí saben armar una historieta, saben narrar, saben dibujar, pero no saben por dónde seguir, cómo ir, o por ahí no tienen la capacidad de edición o eso, y los conocemos, y la idea es, bueno, a ver, hacemos una tirada de esto, tenés que preparar tal cosa, nosotros lo editamos, armamos el libro, lo mandamos a imprenta, lo publicamos, lo movemos. Pero bueno, eso es también a futuro. El dios editor de Comodoro está creciendo. Es un chascarrillo. Bueno, pero con respecto a la región, Comodoro y sus alrededores, ¿hay material? ¿Qué es lo que más se edita? No es el terror, justamente, creo. No, es como esto un nicho justamente más pequeño, ¿no? a esto me refería con el tema de la temática. Hemos recibido muchas consultas, muchas preguntas, cuestionamientos también, que de buena manera, que es ¿por qué no hablan de Comodoro? ¿Por qué no hablan de Patagonia? ¿Por qué no hablan por qué no hablan de lo local? Porque lo cierto es que nuestras 3 primeras ediciones fueron una sobre asesinos sobrenaturales, el otro fue sobre santos del apocalipsis y el tercero fue sobre poesía japonesa de terror. En ninguna se mencionaba Comodoro Rivadavia ni algún elemento patagónico. Ya en las últimas, justamente en la última edición, los que vienen, sí. Pero bueno, ese es otro tema. Nuestra idea es que queremos publicar algo y que y que la identidad también esté, en el sentido de, está bien, no se menciona Comodoro, pero esto está hecho acá. Esto no es una historia de terror que se escribe en Buenos Aires o en Córdoba o en Rosario. Estas historias, estas ilustraciones, son cosas que salieron de acá. El hecho de que no menciona Comodoro no les quita valor. O sea, no le quita identidad, claro. Valor o identidad, porque también hay una manera de contar patagónica, por decirlo. En cada relato. Obviamente ustedes se formaron acá, viven acá. Claro, no somos personas que vinieron del exterior o algo, somos de acá y estamos produciendo acá. Y queremos, y vamos a insistir con eso también, porque ahí está la idea. O sea, nosotros vamos a seguir hablando de terror y vamos a seguir, está bien, quizás estemos en un nicho, la idea también es expandir, hablar de otras temáticas, pero la idea es, por más que no estemos mencionando Comodoro, o por más que no tratemos temas locales, somos de acá. Y estamos contando y eso se debe palpar en el texto, o sea... sí. O en el dibujo. Quiero creer que sí. La última publicación, justamente los que vienen, sí.
porque... Es explícitamente comodorense. Explícitamente comodorense. Son todas historias de fantasmas que a pesar de ser ficción, todas y cada una de ellas están basadas en personas o sujetos que vivieron en Comodoro. Las historias obviamente han sido deformadas y trastocadas para que por ahí no se reconozca al protagonista. Al protagonista o la inspiración, pero está todo basado en hechos y situaciones comodorenses. ¿Y qué tiene que tener el terror? Porque, o sea, mi pregunta es, ¿a ustedes les gusta el terror? ¿Les gusta el miedo a ustedes? ¿A qué les da miedo a ustedes? Voy a hablar por mí, en mi caso. En lo personal, a mí me parece que el terror o el miedo es un género que se ha tratado con mucho desprecio, pero me parece un perfecto medio para contar historias. Y acá yendo más allá de lo que es la impresión o la idea de que el miedo te tiene que tener asustado todo el tiempo, la idea del jumpscare, el salto de miedo, el susto inmediato. Creo que el miedo tiene que ver justamente con lo ominoso, con aquello que te hace cuestionar cosas. No con lo que te hace dar vuelta la cabeza sobre el hombro, no con lo que te hace ver para atrás, sino con la idea, con lo que te hace cuestionar cosas. Cuestionar la vida, cuestionar las ideas que tenemos de la muerte, cuestionar a qué tenemos miedo. ¿Y eso refleja de alguna manera la sociedad en la que vivimos? O sea, claro, porque está ligado directamente. Claro, porque incluso cuando uno dice, no, bueno, pero a mí me gusta el drama muchas veces trata temas de miedo. Hay películas dramáticas que hablan acerca del vínculo con los padres, el vínculo con los hijos, los problemas existenciales que uno tiene. Y eso muchas veces tiene que ver con el miedo que tenemos, con los miedos que tenemos a no alcanzar ciertos objetivos, a no llegar a ser la persona que queremos ser. Y la idea del terror es, bueno, vamos a aumentar eso, vamos a darle una vuelta de tuerca. Y ahí entra lo macabro, lo entra siniestro, lo macabro, sí, ¿no? Sí. Lo macabro creo que es justamente un perfecto medio para hablar de miedos y al mismo tiempo también volverlos un poco más intangibles y que el cuestionamiento no está acompañado de la tristeza. A mí lo que me pasa con el drama es, sí, la verdad, qué sé yo para drama ya tengo la vida. Ya tengo estos cuestionamientos, ya la paso mal con esto. Y cuando lo veo retratado de manera realista, a mí me pasa que yo ya cuestiono mi relación con mis padres, con los demás, mis fallos como persona, o esto, es como que... Y ya lo veo, y es como bajón, siento un bajón así. Pero visto a través del terror, me resulta mucho más fácil cuestionar o hablar de esos temas. O sea que atrás de cada uno de estos libros, no sé si tal vez es muy pretencioso, pero no son historias ingenuas. Tiene todo un trasfondo social siempre. En los personajes, es la idea. Estos seres están inmersos en una sociedad, no importa si son de una película, algo están contando. Claro. Y ahí está el gancho, ¿no? Cómo el lector cómo el lector se mete. Cómo se mete y puede reflexionar, que eso me parece. Claro. O sea, no es solo el pasatismo, que está buenísimo, pero bueno, tenemos que aprender que en toda lectura siempre encontramos algo que nos deja, ¿no? Exacto. Y ahí está la gracia de ustedes también, de que puedan atrapar al lector. Sí. ¿Y quiénes son los referentes? Así uno dice, terror en Argentina, no sé, Mariana Enríquez, que está en todos lados. Acá hay, Stephen King, así mundial. Pero ¿quiénes son los referentes de ustedes? De nuevo, hablo desde mi punto de vista. Por ejemplo, en la última, cuando publiquemos Sur Muerto, el juego de rol, va a ser de terror y va a estar ahí. Por ejemplo, la estética está principalmente a cargo de Agustín. Yo estoy trabajando en las reglas, estamos viendo cómo llevarlo todo eso, pero la estética está a cargo de Agustín. Y ahí se está mandando unos laburos muy lindos, muy hermosos. Y uno puede ver, por ejemplo, algo de Brescia. Que Brescia fue un historietista de la Gran 7, me faltan las palabras, que trabajó mucho con lo oscuro, sus ilustraciones son increíbles. Creo que justamente por nuestro bagaje, y de nuevo voy a hablar desde mi
desde mi experiencia, dentro de lo gráfico estamos muy influenciados por el terror que se publicó en algún momento en La Fierro, en La Scorpio. ¿En qué años? Todo lo que fueron publicaciones de los 80, principios de los 90. ¿Y la narrativa literaria escrita? La narrativa literaria escrita, yo estoy formado por autores. Ya leo terror desde chico, desde El almohadón de plumas de Quiroga y toda la escritura de Quiroga, que me parece que es un animal del terror nacional, pasando por clásicos como Poe, Lovecraft. Sí, Stephen King, siempre leí Stephen King también, algunos de los cuentos de Enríquez. Ahora he leído algo de Ojeda, Mandíbula, otro relato que también pega de cerca porque es un relato de terror con docentes. Uno como docente es como, bueno. Bueno, uno ve ahí que si el la protagonista es una profesora de lengua. Así que y acá tenemos a Santiago, que es un profesor de lengua, Claro. O sea que todos esos autores, esos artistas están, digamos, hay guiños, por decirlo, no sé si guiños, pero bueno, es la influencia que ustedes tienen. Sí. No vienen sí, cruditos ustedes puros. No. O sea, justamente tenemos así como nos dedicamos a lo sobrenatural y el terror. Nos dedicamos a leer eso. Por el lado también de la historieta, yo he leído muchísimo Hellboy de Miñola. Ahora se ha dado como una especie de republicación de historieta japonesa de terror. Ha empezado a llegar mucho de eso. El cine nos ha formado también. Todo lo que es el cine japonés de terror es increíble y hemos absorbido mucho de eso. También por eso nos fuimos por el lado de... ¿cómo es? Con haikus de... El libro que presentaron el año pasado. Exactamente, con haikus de terror, de locura y de muerte. Y hay un monstruo, te saco así, ya sé que ustedes no hablan de Comodoro, pero hay, o sea, explícitamente, ¿no? ¿Hay mitos en Comodoro, monstruos comodorenses? Que yo sepa, no. Hay leyendas urbanas que estamos justamente estamos buscando hablar con un par de personas. Está la famosa rubia del cementerio. Y hay un montón de leyendas. No hay monstruos en sí. Me animo a decir que por ahí no hay monstruos en sí. A crear monstruos que cuenten sobre los miedos comodorenses. Sería interesante. La terminación se termina el petróleo. Eso es un miedo. Bueno, pero eso es apocalipsis. Eso es apocalipsis. Ahí ya nos metemos bien, en el apocalipsis de lleno. Sí. Hay todo un mundo de leyendas urbanas. Eso sí, aparecidos, fantasmas. Comodoro tiene su cuota de violencia y de asesinatos y de cosas que han ocurrido en su historia. Y eso también tiene que ver con el terror. Claro, y eso ha generado su cuota. El famoso asesinato en las torres, la cuestión de si se escuchan cosas o no. Y eso está en todas partes. Eso está creo en todos los barrios. El tema es, salir a verlo, porque también es algo, creo, de nuevo, visto desde mi punto de vista, es algo que también está reducido a cada barrio. Son cuestiones, como toda leyenda urbana, está reducido al espacio en el que se genera. Identitarias también, ¿no? Porque cada barrio tiene su identidad, pequeñita. Bien. Acá en este caso creo que todos pueden coincidir en que la figura más conocida de Comodoro es la rubia del cementerio. Y ha persistido en el tiempo, desde que yo voy a la primaria y ya voy a cumplir 55. Claro. Y los aparecidos en el cementerio viejo, que la idea de que, ahí estuvo el cementerio, que todavía hay tumbas que no se sacaron, aparecen huesos. Y que a veces aparecen huesos y que a veces se ven formas caminando. Sí, creo que eso es lo más conocido. Y como para ir cerrando, ¿no? Si vos tuvieras que invitar a alguien, a pesar de todo lo que ya hablamos, a que se anime a leer cuentos de terror, sí, ¿qué le dirías? Que no tenga miedo. ¿Qué recomiendo? No, sí, ¿por qué lo animarías? Che, animate a leer. Porque el terror, de nuevo, y vuelvo a algo que dije antes, el terror es una manera de cuestionar lo que vivimos. Uno puede decir, pero los cuentos de Poe son fantasmas y... No. El terror maneja cuestiones que tienen que ver con absolutamente todo lo que nos rodea. Hay cuentos de terror que nos hablan de venganza, hay cuentos de terror que nos hablan de trauma. Uno de los mejores cuentos de terror que conozco es La pata de mono. Quisiera tener una mano de mono. Ha sido parodiada en Los Simpson, ha sido reescrita, han hecho cosas que
a pesar de su elemento sobrenatural, nos habla acerca del trauma de una familia que ha perdido al hijo, que está dispuesta a hacer cualquier cosa y a sufrir cualquier consecuencia con tal de recuperar ese hijo. O sea, el terror no es sangre. El terror no es sangre, ni justamente no es el morbo. Es hablar de trauma, es hablar del problema del miedo y justamente cuestionar a qué le tenemos miedo y por qué le tenemos miedo. No es simplemente meterse abajo de las sábanas. Justamente creo que Enríquez ha tenido tanta llegada últimamente porque ha empezado a hablar de un terror que es mucho más cercano a nosotros. Puede tener mejores cuentos, peores cuentos, pero el terror que ella maneja es más cercano a lo que vivimos nosotros, por ejemplo, como país. Justamente como lector argentino uno puede decir por qué dictadura Enríquez militar. habla de dictadura militar, habla de los pobres, habla de lo que pasa ahí abajo, habla de los niños desaparecidos, habla de raptos, habla de cosas mucho más cercanas. O sea, uno tiene un prejuicio ante el terror. Y Sí, y yo creo esto que viene a develarnos, para el que todavía no se había enterado, de que el terror es un poquito más profundo. Hay que leer con un poquito más de atención. Por ahí no necesariamente, esta es una discusión que siempre se da, que es no necesariamente hay que leer este autor o este autor. Creo que uno puede buscar por dónde acercarse. Si este autor no funciona, prueba con este otro. Si este otro no funciona, prueba con este otro. Si no te gusta la narrativa de Lovecraft, y prueba con Poe. No te gusta Poe, prueba con un par de cuentos de Stephen King. No te gusta King, prueba con Enríquez. Prueba con Quiroga. Quiroga también es lo más... es muy cercano. Leí el otro día el de la gallina. Bueno, la gallina degollada es... Terrible. Es terrible. Terrible. Entonces yo me despido, Santiago. Invitamos al público a buscar en aquellas librerías que nombraste hace un rato. Me voy con este libro que es Haikus. De terror, de locura y de muerte. Me llevo casi el último que les queda, Claro. Atención. Y los que vienen. Los que vienen. Ahí lo estamos presentando en la Feria del Libro Próximamente. Gracias, Santiago. Gracias. Este es el podcast Contame Vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar. Por fin terminó esta horrible pesadilla.